todos en una sola aplicación. Exa Ecuador. Sí, muy buenos días. Una ceñita nos faltó mutuamente, ¿no? No importa. Señoras y señores, no de adrede no hice una promoción porque no se trata de contar con un testimonio alarmista, interesado, sino porque ustedes, que son los privilegiados de nuestra preocupación, y perdone que lo saque en cara, de nuestros riesgos, los que corremos todos los días, no en este caso que vamos a tratar, los que queremos y anhelamos que todos ustedes tengan conocimiento pleno de lo que ocurre en el país y no se dejen desinformar. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, no esfuerzo ni sacrificio, no en ese sentido, sino siempre hemos contado con el apoyo de Alexandra Córdoba, madre de David Romo. A ustedes les consta que un sinnúmero de ocasiones la señora Alexandra Córdoba, esta sacrificada madre, aquí en el pueblo ecuatoriano le ha otorgado un cordón de respaldo, un entorno de adhesión a su causa, que es la de cualquier madre. Saber qué realmente ocurrió con su hijo. Un chico que cuando comenzamos nosotros a examinar en sendas fotografías sus características, condiciones y más, era un joven como para presentar ante públicos de todos los países del mundo la calidad de ciudadanos que se generan en esta sociedad. Simpático, yo diría un chico talentoso, con una dimensión exacta de lo que un joven ecuatoriano debe ser, no intentar ser, debería ser. Tenemos de todo en nuestra patria y tenemos en nuestra familia también gente de bien y algunos que nos hacen quedar mal. Y no nos hacen quedar mal porque ocupan puestos honoríficos, donde no nos hacen quedar bien, nos hacen quedar pésimamente mal. En mi caso, a Dios gracias, no tengo esa dificultad, pero veo en otras familias. Y Alexandra ha tenido que hacer en una lucha desigual un combate que ya dura. ¿Cuántos años, Alexandra? 4 años y medio. 4 años y medio. Yo quiero saludar, me parece de lo poco que le he escuchado, que usted atinó, y yo quiero agradecerle a nombre de la comunidad ecuatoriana por todo el apoyo que usted le logre dar en esta jornada desigual. Doctor Henry Espinosa, abogado que defiende la causa de Alexandra y de la familia Romo. Usted está aquí con nosotros por sus méritos, su decisión, y le queremos dar toda la fortaleza, si usted quiere, de buen ánimo, para que su preparación, sus indagatorias, la configuración de sus argumentos sean absolutamente nítidos, contundentes, y que no dejemos pasar este episodio como pretendió ser evacuado con el olvido. Pero ha tenido una madre insistente, doña Alexandra.
Usted que, ¿cómo apareció, si no Alexandra, la persona, el familiar y la circunstancia, el entorno de reflexión propia y de responsabilidad abogadil suya, que hizo que David Romo pase a ser un elemento de preocupación de su sapiencia jurídica, señor doctor? Perdone que debería yo comenzar por la madre, pero quiero comprometerle con la opinión pública. Le saludamos, le felicitamos, le agradecemos todo lo que usted pueda hacer por esta causa. Es una causa nacional, créame. El esclarecimiento. Lo que nos interesa es esclarecer esto y quiénes fueron los culpables. Hay una nueva versión, señoras y señores, en el caso de David Romo. Cuéntenos, doctor, esta parte humana, profesional, quién le contrató y qué le convenció a usted a aceptar este reto, porque es un reto extremadamente caminado, difícil, controversial. ¿O a usted le pareció el escenario clarísimo, doctor? Buenos días. Buenos días, señor periodista. Buenos días, caballeros que me están escuchando. Buenos días, distinguidos señores, público en general, que me ha permitido esta radio indicar muchos fundamentos del caso Romo. ¿Por qué aceptó este reto, doctor? El primer fundamento es que una noche recibí una llamada telefónica de la abuelita de David Romo, quien sin conocerme me llamó y me dijo que estaba dispuesto a pedirme de favor de que yo me haga cargo del caso Romo. Un joven que había desaparecido aquí en la capital y que era necesario que con mis conocimientos, porque se había inteligenciado, cómo me he desempeñado yo dentro de la carrera profesional, me manifestó que me haga cargo de la defensa. Al principio dudé porque es incesante el trabajo que yo tengo, pero sin embargo, viendo el pedido que hace una señora que había perdido a su hijo, me interesé y puse todas mi entereza, todos mis conocimientos para lograr lo que se está logrando luego de 4 años y medio de lucha incesante, tanto de la madre como de todos los familiares. Agradezco a la televisión, agradezco a la radio y a todos los medios de comunicación que han hecho eco de este caso execrable que se ha cometido. Así es, doctor. Muchas gracias por esta primera explicación que era indispensable. Alexandra Córdoba, madre de David Romo. Buenos días, señora. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y yo lo único que, con lo que quisiera introducir esta plática, esta especie de confesión que usted le va a hacer a la ciudadanía de las nuevas circunstancias, de la nueva versión del caso de David Romo. ¿Usted cree que es atinado la titulación de la crónica en la que coinciden casi todos los impresos, los medios de comunicación audiovisuales? Todos coincidimos, o por lo menos los colegas periodistas que asistieron en lo posible a estas nuevas latitudes de una plática que revela otras circunstancias distintas que nos va a contar usted, siempre haciendo honor a la verdad que le ha acompañado en su lucha. Entonces, quisiéramos que tenga la bondad de darnos algunos datos de esta nueva versión. Que le digo, es ajustado a verdad que los medios coincidencialmente digan hay una nueva versión de lo que ha pasado con David Romo, gracias al empeño, entre ellos, suyo fundamental, y también de el nuevo abogado que va a defender su causa. De hecho, él ha pasado por un proceso investigativo
seguramente han habido también espontáneas y voluntariosas concurrencias de otros testigos, de otra gente que ha buscado aclarar el tema que ya estaba pasando a un escenario de olvido. Alexandra, ¿cuál es la nueva versión, digamos? ¿Qué pasó con David? Buenos días y muchas gracias porque ustedes junto con nosotros han sido parte de esta lucha, como usted lo manifestó, desigual, porque es la madre de David contra un Estado negligente, un Estado indolente. Esta hipótesis no surge recién, esta hipótesis la hubo desde el inicio, cuando un 7 de noviembre del 2013 realizaron un allanamiento en una clínica clandestina, pero no porque supuestamente a mi hijo lo habrían llevado, sino que esas autoridades indolentes, simplemente para tapar su negligencia, su falta de eficacia en la investigación, dijeron que mi hijo se fue a esa clínica a curarse de una adicción que mi hijo no la tenía. A esas horas de la noche, a las 11... Eso fue un invento. Así es, tanto así que todo el país conoció... ¿A quién perteneció este invento y qué se buscó disimular? Todos conocen que... distorsionar. Sí, todos conocen que la persona, la institución que lidera la investigación, la dueña de la investigación es la Fiscalía. Y como tal, el ex fiscal general, el doctor Galo Chiriboga, salió en medios de comunicación. Incluso me llegó un oficio donde pedía disculpas públicas a la familia por haber dado aseveraciones sin previa investigación. Todos vieron en los medios de comunicación lo que sucedía en esa clínica, torturas, maltratos. Incluso estaba dentro de esa clínica una funcionaria pública. Pero sin embargo no hicieron absolutamente nada por investigar y ese caso lo cerraron con el supuesto delito de trata de personas que es una pena de más de 6 años, pero solamente como a 4 personas les dieron pena de 2 años. No se investigó desde el inicio qué sucedía en esa clínica, qué era lo que pasaba en esa clínica, porque de acuerdo a las investigaciones que luego las hice yo, y de acuerdo a lo que consta incluso en la página judicial, en esa clínica se encargaban de desaparecer personas, de venderlas al exterior, y eso está en la página judicial. No me lo invento yo, está en la página judicial. Las personas probado que quieran comprobar eso pueden simplemente entrar a la página judicial. Pero ¿por qué las autoridades, en este caso la Fiscalía, la Policía, que son los entes encargados de una investigación prolija, efectiva y sobre todo transparente, desde ahí no hicieron una investigación para dar con el paradero de mi hijo? Luego, todos conocen, todo el país conoce, las instituciones, los funcionarios conocen que el caso de la desaparición de mi hijo pasó a ser un secreto de Estado y que hasta ahora no entiendo el por qué. Y eso lo conocen todas las autoridades que simplemente me dijeron, estamos atados de manos y no podemos hacer absolutamente nada. ¿Atados de manos por qué? Si dentro de las leyes dice que yo, como víctima, como la madre de David, tengo todo el derecho a saber qué es lo que están investigando. Y a reclamar justicia y esclarecimiento fundamentalmente. Pero todo eso lo camuflaron. Constitucional. Ellos estaban impedidos de ejercitar una tarea mucho más acercada a verdad, para dejarlo allí. Pero impedidos ¿por qué? Habían poderes, eso es lo que nos quiere decir a Alexandra, habían poderes sustantivos más significativos que decían, no me topen ese caso o algo por el estilo. No creo que hayan sido tan atrevidos de decir de la manera como yo lo digo, pero impidieron de alguna manera, con alguna disposición, evitar proseguir en la indagación. Ahora, vamos a la historia. Doctor, ¿cuál es la nueva versión sobre el caso de David Romo? Gracias, señor periodista. No queda más, sino que hacer hincapié en este hecho, que se lo tuvo reservado este caso durante 2 años y medio, y hemos luchado de una forma denodada. Confundido, ¿qué otras? No sé qué es lo que pretendió, no sé qué pretendió el señor fiscal, señor periodista. No sé qué pretendió el señor fiscal. ¿Al fiscal general o al No, el fiscal que estuvo hecho cargo de la investigación y que no quería soltar el trámite, el proceso. Habíamos puesto una queja al Consejo de la Judicatura, pese a existir buen ánimo de separarlo al señor fiscal de la causa, del caso de David Romo. Sin embargo, el señor fiscal
seguía manteniendo y el Consejo de la Judicatura ratificó que él debe seguir con este caso. No es justo que nosotros... El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura dio luz verde para que este caso siga en el limbo. Yo lo considero que seguía en el limbo porque íbamos a rogarle, a implorarle a la Fiscalía, al fiscal. Pero ¿por qué no fueron a hablar con el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura? Hablamos, tuvimos reuniones. Estamos hablando con el del doctor mismo personaje. Yal. Sí, él inclusive se Doctor comprometió, se comprometió en separar al señor fiscal para que no conozca, porque nosotros... ¿En qué términos les ofreció quitarle prácticamente el proceso investigativo el a momento este fiscal? que aceptaba Si el usted trámite, quiere identificar al fiscal, lo tiene todo el derecho de hacerlo. el momento que aceptaba al trámite la queja y disponía que este señor fiscal se ha separado de la causa, pero sin embargo se lo siguió manteniendo y siguió nuestro camino tortuoso, señor periodista, público en general. Nuestro camino fue lleno de espinas. ¿Por qué? Porque íbamos a reunirnos con el señor fiscal y el fiscal, ¿sabe qué decía? Que el caso está muy bien, que el caso sigue adelante, pero denos algo, una información, que tenemos pleno derecho como ciudadanos ecuatorianos y tenemos pleno derecho como víctimas y como abogados, y sin embargo no se nos concedió ninguna información. Dilataba. Algo nosotros avisorábamos y por esa razón nos vimos precisados en presentar una nueva queja en contra del señor fiscal y presentar además una denuncia por prevaricato, porque creíamos y creemos de que este señor actuó en contra de la ley. Y aquí está, luego de que hay 20 cuerpos que salen a la luz, que han estado en tinieblas, se ordenó la detención de estos ciudadanos que hoy están detenidos. Se ordenó la detención en el año 2015. ¿Qué hizo el señor fiscal para guardarse las boletas de captura y no proceder cuando en el campo penal las cosas son prácticas rápidas? Porque de lo contrario, los indicios se pueden ocultar, esfumar, se pueden o distorsionar. Entonces, yo echo la culpa a ese señor fiscal que mantuvo 2 años y medio este caso en la oscuridad, bajo el procedimiento reservado, que lo considero ilegal, porque cada 90 días seguía pidiendo al señor juez que le conceda más tiempo para que siga la reserva. Argumentando que, doña Alexandra, de que él estaba ya atrás seguramente de una pista certera y que le dieran tiempo para culminar sus investigaciones. Es que aquí lo extraño no es que solo el ex fiscal del caso, el doctor Flores, sino todas y cada ¿Cómo se una. llama el nombre completo de este fiscal? Jorge Flores. Jorge. Sino que cada una y todas esas autoridades que en su momento me dijeron que eso era así, que eso era legal y que yo no podía acceder a la investigación. Pero hasta el día de hoy ninguna de estas autoridades me ha sabido manifestar en qué artículo consta eso. Ese artículo que de pronto se inventaron. Esto lo conocía desde el presidente de la República. Un asunto penal sí guarda determinados sigilos, ¿verdad, doctor? Sí, guarda determinados sigilos, pero no toda la investigación. La ley y la Constitución de la República del Ecuador, derecho constitucional, le da la oportunidad a la víctima conocer qué pasó con el hecho. En este caso, con el hecho criminal. A su madre, ¿no? Sí. Ella al abogado y a su madre. Así dice el código orgánico. Oiga, pero el abogado anterior suyo también, o simplón, o se hizo, perdone que yo tenga que hablar por esa circunstancia, me parece que pasó mucho tiempo también lidiando con este fiscal, pues, y aguantando sus dilaciones. Sí, el doctor Espinosa está desde hace 4 años y medio en la investigación. Él es
ha sido nuestro... Él le activa... Es el doctor abogado el que ha estado siempre con nosotros, pero nosotros hemos presentado los diferentes reclamos, quejas, no solamente ante la faz pública con los medios de comunicación, sino con escritos al presidente de la República. ¿Usted nunca cambió de defensor? No, esto se lo hizo... Usted, doctor. Siempre ¿Y usted estuvimos... ¿Por qué entonces aguardó y se dejó engañar tanto tiempo? No, desde un principio... No guardamos. Si es que... desde un principio que me hice cargo de la defensa, puse quejas al comandante general de policía, al fiscal general, al presidente de la República, al señor presidente del Consejo de la Judicatura, al doctor Gustavo Yal. Al doctor Gustavo Yal. ¿Qué tal Hice se a portó conocer él en este a caso? todas las autoridades. ¿Y el ministro del Interior? También. Hice conocer al señor ministro del Interior. Tuvimos una serie de pláticas con el señor ministro del Interior y fuimos engañados. Claro, a él le corresponde. Fuimos engañados porque se nos manifestó que en el mes de diciembre, y eso lo dije yo públicamente en la televisión, en el Canal 4 una mañana, que se nos ofreció en el mes de diciembre, no sé de qué año, en el mes de diciembre ya salir a la luz pública el resultado de la investigación, que tenían todo el rompecabezas armado, y hemos venido luchando no solo en contra de las autoridades que han tenido este caso guardado, sino también nos hemos permitido que esto salga a la luz pública. Doctor, pero ¿por qué se demoró tanto? No usted. El caso ha venido dilatándose, como que guardaban un secreto, un misterio vergonzante, por decirlo menos, que no lo querían confesar. Y viene un nuevo episodio del que nos vamos a ocupar porque el resto, y aparte de la opinión pública, lo conoce. Ante tanta queja, desesperada queja y exhortos y pedidos y exigencias de la madre, que nos consta por haber con ella conversado algunas ocasiones sobre este tema. ¿Cuándo cambia la historia sin fin de David Romo, como hacen bien en titular los compañeros de Plan B? La historia sin fin de David Romo. No vamos nuevamente, Susana, a topar los puntos más importantes. Susana Morán, la cronista que ha hecho este trabajo de investigación. Este Plan B mantiene en su archivo este testimonio. ¿Cuándo se cambia todo, digamos? ¿Qué circunstancias intervienen, Alexandra? Bueno, ante toda esta reserva yo me quejé públicamente, medios de comunicación, como le digo, hasta el presidente de la República, donde mantuvimos reuniones exclusivas. Usted habló con Correa. Así es, exclusivamente por David Romo, pero todos se negaban y todos eran parte de esas omisiones, de esos silencios. El caso incluso está ya en las Cortes Internacionales. Y varias veces yo sufrí de amenazas de parte de ciertas autoridades donde me decían que si yo hacía público algo de este expediente reservado, de este caso secreto de Estado, me aplicarían el artículo 180, que es prisión por denunciar lo que está en ese expediente reservado. Prisión por exigir que me devuelvan a mi hijo, prisión por exigir investigaciones transparentes. Y justamente es ahí que decidimos, con algunas otras personas y especialmente con los señores del programa 360, hacer público esa pequeña parte del expediente reservado que llegó a mis manos, pero llegó a mis manos por una inoperancia del fiscal que estaba a cargo, porque para defenderse de esa queja que pusimos en el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo una inoperancia puede hacer que llegue ese documento tan importante que esclarecía y a usted le dio fuerzas argumentales para cambiar, digamos, y exigir que incluso Henry se empeñe en descubrir aquello? Porque el artículo 179... O 180. 180. Numeral 2. El numeral 2 dice: la información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa, o sea, tiene circulación restringida, o sea, secretismo absoluto. Así hicieron los parlamentarios, así legislaron
este Código Integral Penal. Pero es justamente que que tanta controversia ha gestado y en su aplicación. Tenga la bondad. justamente es ahí que los señores de Visión 360 de Coavisa me ayudan en esta causa y denunciamos esa pequeña parte del expediente que llegó a mis manos, porque fue para el fiscal, en lugar de darme a mí esa información, él creyó más importante defenderse de esa acusación, de esa queja que yo puse en el Consejo de la Judicatura ante esa falta de despacho, ante esas omisiones, ante esa falta de decirme qué es lo que están haciendo, ante todas esas irregularidades que existían en la investigación. Y es ahí que presenta en el Consejo de la Judicatura una pequeña parte del expediente reservado. Ese expediente pequeño dice cómo acabaron con mi hijo, la muerte atroz que le dieron y que muchas personas lo vieron en el programa 360. Esto lo tenían desde hace más de 2 años, pero sin embargo, todas esas autoridades callaron y ahora nos salen con la historia de que mi hijo fue asesinado, que estas personas que están detenidas son las culpables. Pero dentro de este expediente reservado de más de 2 años, hay muchas personas más. Incluso estarían también policías de los diferentes UPCs de la mitad del mundo, de Pizulí, de otros sectores de la zona norte, donde estas personas tenían amistad con los dueños de la clínica, donde estas personas iban a la clínica a participar de reuniones sociales. Entonces, eso me habla de que ellos podrían conocer mucho más. Si mi hijo estuvo en esa clínica, estas personas también debieron haberlo conocido. Pero cuéntenos, ¿cuál es la hipótesis global que, sumando a la que ya tenían y conocía la ciudadanía que nos escucha, yo le estoy pidiendo desde hace un momentito que nos diga qué hace cambiar, digamos? Es justo este programa el que hace cambiar, porque a raíz de este programa, de la denuncia que lo hago en este programa... Mira, ¿cuál fue la primera versión? ¿Hasta dónde llegaron con la primera versión? ¿Y qué hace cambiar, digamos, y le pone otro guión? Se produce otro libreto de lo que realmente ocurrió. Eso es lo que necesitamos. Claro, a raíz de este programa cambia la figura de desaparición a asesinato. En esa clínica terminaron con mi hijo, lo asesinaron. Y no solamente lo asesinaron, sino que luego lo llevaron a otro lugar donde lo incineraron para desaparecer su cuerpo. Eso escuchó usted en esta declaración que ha durado Este es un resumen. ¿Tiempo? Más de 4 horas. Ese es un resumen porque ahí se relatan hechos atroces. Tanto así como que... Cuéntenos la parte que usted crea conveniente. Nosotros no jugamos no somos faranduleros, número uno. No nos gusta aprovecharnos de un caso de esta naturaleza, pero créame, esta historia tiene que conocer el país, porque de lo contrario, ¿cuántas cosas vivirán en este escenario enigmático de no saber realmente qué pasó? O muchas familias no conocen a ciencia cierta el desenlace de determinados crímenes. Este mismo instante conocemos que hay un joven, lo han polarizado a la crónica de seguimiento. La mayor parte de los periódicos no aparece la cabeza de un joven asesinado. Es decir, están ocurriendo cosas espantosas en nuestra sociedad y nosotros queremos de alguna manera, señoras y señores, contribuir sin afán sensacionalista ni cosa por el estilo. Queremos nosotros contribuir con lo que ha pasado con el caso de David. ¿Cómo, según esta versión, le matan a David Romo, Alexandra? Bueno, a mi hijo lo cuelgan de un tecle. Le da... A ver, primero, ¿quién le captura? ¿Por qué va a dar en esta clínica o en algún lugar donde usted nos ha revelado fue? Pero ahora estoy bastante confundido, les soy honesto. Así es, yo también estoy confundida porque dentro de esta hipótesis que maneja la Fiscalía y que se cerrará en enero del 2018, donde termina la instrucción fiscal, falta ese eslabón, como lo llaman los investigadores, porque mi hijo estaba en el bus número 4 de la compañía Transhemisféricos, Eso está confirmado. donde el aprendiz de controlador le robó el teléfono celular y ahí fue la última vez que a mi hijo se lo vio, fue la última vez que se tuvo señales de mi hijo. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién lo llevó desde ese bus en el sector de Rumicucho hasta Pizulí? Eso es lo que aún la Fiscalía y la Policía no ha logrado establecer. Y eso es una parte importante en la investigación. ¿Es muy amplio? En auto es 1 hora de distancia. Entonces, esto que es tan importante, a la Fiscalía, no sé si se le olvidó
o de pronto están en la investigación, como me lo han dicho. Es la hipótesis que maneja la Fiscalía y yo estaré atenta a cada uno de los ¿Pero pasos qué que dé la hipótesis? Fiscalía para cerrarla y saber qué fue lo que sucedió con mi hijo. Supuestamente desde ese lugar a la clínica llegó, no sé, capturado por estos señores de la clínica, pero alguien debió entregarle. Y sobre todo debe haber un beneficio económico para que estas personas hayan hecho todo lo que hicieron con mi hijo. ¿Cuál es su hipótesis, abogado defensor? ¿O qué relación informativa ahora puede usted construir a la opinión pública y a las autoridades para que sea coherente? No usted, pues, sino en la relación. Lo que se puede Colegir. ver en la declaración última de este señor testigo es... ¿Quién? No se puede dar el nombre ni cosa, pero más o menos ubiquemos al testigo. ¿De dónde nace este testigo? Este testigo ¿O cómo aparece ha sabido estar en la clínica de rehabilitación, mal llamada clínica para mí una clínica del horror. En esa clínica ha sabido estar este señor, se ha sabido ganar la confianza del dueño de la clínica y de esta manera él aparece en este escenario y ve una noche cómo lo llevan a David Romo capturado, que quién lo llevó, que le hicieron seguimiento, no se conoce hasta el momento. La policía se niega a dar información. La policía, como siempre... ¿La policía le va conduciendo a David hasta este sitio? No, la policía se niega a dar información de las investigaciones que debieron practicar a fin de establecer y hacer conocer a la Fiscalía cómo llegó David Romo a la clínica. Es un testigo el que dice que recibió una llamada telefónica el dueño de la clínica a eso de las 11 de la noche y le dijeron: vamos a capturar a David Romo. ¿Por qué no fueron a capturar? ¿Quién estaba atrás de ello? ¿Por qué razón no querían capturar a este joven que lo único que hacía es estudiar periodismo en la Universidad Central? Y aquella noche fue a su casa y se pasó del lugar donde la madre le recogía. ¿Y por qué los señores que estaban en un polo opuesto, que es Pizulí, fueron en vehículos, en motos, fueron a capturarlo, lo trajeron y este testigo ve que lo llevan ahí a la clínica? Lo estaban buscando seguramente. Hace presumir que lo presumir. estaban buscando. ¿Quién pagó la estadía de él allá? ¿Por qué le buscaban? Cada mes tenía que pagar $300 a esta clínica. A esta clínica y un quintal de arroz. Y eso está en las investigaciones. La familia y usted no tuvo nada que ver en la internación de David, porque quien quiera hubiera dicho: mi hijo está en malos pasos, está usando droga, cualquier cosa, ¿no? De las que tanto se han comentado sin fundamento inclusive. Lo llevan a la clínica y lo matan cruelmente. No entiendo por qué razón. ¿Lo matan de inmediato, a los días? El testigo dice que ha permanecido varios días en la clínica. ¿Por qué permaneció varios días? ¿Con qué finalidad? ¿De dónde a dónde le llevan a David? Primero, ¿a dónde va? ¿A algún lugar debe haber sido? Lo capturan desde la mitad del mundo. Desde la mitad del mundo. Lo llevan, es 1 hora en carro a Pizulí, un lugar despoblado. ¿Está ubicado el vehículo? Sí. ¿Lo han identificado al vehículo? En un carro. ¿Es un vehículo alquilado? No, es un carro del dueño de la clínica. O sea, alguien fue a conectarse con la clínica y decir: yo tengo este caso, vamos con su vehículo y le entregamos a la persona. Lo llevan detenido y a los pocos días lo cogen y lo amarran con unas cadenas donde tenían ellos también el dueño de la clínica tenía también un camal clandestino. Camal clandestino, ahí tenía una hacha, ahí tenía, una serie de instrumentos. Pero estamos hablando de un camal convencional, no quiero entender que... Un camal clandestino, sin permiso, dice que salían a robar ganado. El mismo testigo dice: salíamos a robar ganado, veníamos, faenábamos y vendíamos en el mercado de la Ofelia. Era un camal sin autorización,
pero era un camal convencional, digamos, un camal informal. Sí, un camal informal, sí. Pero hacía todo lo que hace un camal, pues, ¿no? Así es. Faenaban. Y eso sabían, Ya. la policía, eso sabían los de la UPC de allá de la ¿Por qué lo Roldós. llevan a un camal? Sí. Inentendible. No, lo tienen en la clínica que es aledaña. Es aledaña. Aledaña, sí. Ya. Y de ahí... Es que yo no vi este programa, lo lamento Sí, sí, profundamente, y deben haber también... Son dos casas que tiene el A dueño ver. de la clínica. Una casa donde funcionaba el camal y una casa donde funcionaba el mal llamado centro de rehabilitación. El mal llamado, ¿por qué usted le da ese título? Digo mal llamado porque si revisamos YouTube, ahí vemos que en el año 2013, en el mes de diciembre, se hace un allanamiento. Se hace un allanamiento comandado por una señora fiscal y varios fiscales más que le colaboraron. Y ahí en YouTube, un señor fiscal hace su declaración que encontró como a 13 personas flageladas porque se levantaban las camisas y se les veía cómo le flagelaban. Por eso le digo que eso no era un tratamiento médico legal, sino era utilizada la fuerza, la agresión para lograr supuestamente rehabilitar a la persona que había caído en el vicio de la droga. Y la policía, la fiscalía no hizo nada para investigar, porque inclusive hay un parte policial en donde dice que a lo mejor había tráfico de órganos. Había tráfico de drogas. Y hoy el señor testigo protegido dice que cada mes llegaba el cargamento de droga ahí y lo enterraban en huecos para protegerlo, para que la policía no encuentre. Es decir, las primeras crónicas de los impresos que leía, los de ayer, dicen que también han caído o ha caído este testigo en contradicciones. Usted advirtió, Alexandra, de todo lo que usted ha recorrido con su abogado. Buscó puntos que conectaban con lo que usted sabía, otros que no conectaban, otros que eran absolutamente absurdos, otros que no tenían el peso de una realidad que usted tenía de alguna manera otras respuestas ya ya localizadas en su memoria. Pero claro, usted se declararía este momento con la asesoría de su abogado aquí presente que había sido engañada, totalmente engañada en las primeras versiones, suposiciones o hipótesis que le obligaron a construir mientras transcurría la investigación. Bueno, desde que mi hijo desapareció han existido irregularidades en la investigación. Una irregularidad que todos podrían conocer es que mientras buscaban el teléfono celular de David, lo buscaban con un email. Todos sabemos que el número de email de cada teléfono celular es único y no se puede repetir en otro. Ese no cambia nunca. Pero sin embargo, en lugar de buscarle con el número correcto de email de David, le buscaban con otro número. Un número completamente diferente que hasta ahora no sé a quién pertenece. Pero lo fantástico de esto es que aún así encuentran el teléfono celular. Y no solo conforme con eso, sino que dentro de esta investigación del expediente reservado de más de 2 años, consta un parte policial donde el investigador le pide a criminalística que cambien el número y que lo corrijan. ¿A cuenta de qué van a corregir un número de una pericia que ya está hecha? Una pericia legalmente. El número de email tiene varios dígitos, pero ahí no precisa qué dígito cambiar, sino únicamente dice que se ponga el correcto. ¿Por qué? Y lo peor que el fiscal da paso a eso. No sé si lo cambiaron o no, pero dentro de toda esta investigación deberán darme las respuestas a todos esos errores, a todas esas negligencias y sobre todo a esas omisiones. El día martes se dio este testimonio anticipado, era una versión, un testimonio importantísimo dentro de la investigación. Para que la ciudadanía que nos escucha se enganche un poco con la realidad, con la nueva realidad potencial, todo
estamos en esa figura lastimosamente. Y yo voy a leer, tomado del diario La Hora, una crónica que resume, digamos, es una crónica, obviamente una crónica, no podían poner toda la declaración, demandaría de un ejemplar del diario La Hora con todos los detalles que en 4 horas de confesión este caballero, este señor, ha dado. Dice, una nueva historia de horror y terror se sumó al caso que investiga el supuesto asesinato del joven universitario David Romo, quien desapareció el 16 de mayo del 2003 en la mitad del mundo, y desde esa fecha se han tejido una serie de conjeturas, ninguna de ellas verdaderas. Ahora resulta que la causa de la muerte del joven sería las drogas, y que la clínica clandestina de rehabilitación La Esperanza, ubicada en el sector de Pisulí, noroccidente de Quito, era un centro de acopio y distribución de drogas, en la que los internos eran obligados a vender el alcaloide en varios barrios del norte de Quito. David Romo, esto como versiones contradictorias. El intertítulo dice así: David Romo habría sido asesinado porque se detectó un faltante de drogas que estaba escondida en la clínica de propiedad de los esposos Carlos Londonio Naranjo y Blanca Fuertes Pifango es el segundo apellido. Fueres, aquí usted dice que es Fuertes. No Fueres. Fueres, está bien. El cronista. La nueva versión que se suma al caso fue revelada por el testigo protegido de la Fiscalía Juan Francisco E., un joven afroecuatoriano de 24 años de edad, quien dijo primero haber visto desde una terraza cómo asesinaron a Romo, a David. Pero ahora, en su testimonio anticipado, aseguró haber estado en el lugar de los hechos y que cambia su versión porque no quiere que la madre de David siga sufriendo y que debe conocer la verdad. Otro ingrediente que se sumó al expediente es el hecho de que en esa clínica se faenaba ganado robado y que en ello participaban los internos obligados por los propietarios de ese centro. Los internos, o sea, la gente que iba en plan de curación o algo por el estilo. En esa misma diligencia estaba previsto receptarse el testimonio anticipado de Carlos N., pero la Fiscalía desistió del mismo porque presentaba síndrome de abstinencia. Así que ocurre en un cuadro de abstinencia. Seguramente no quieren hablar o hablan tonteras. El señor parece que consume drogas y que como estaba detenido o estaba protegido. Abstinencia de drogas. Abstinencia de drogas. Sí. Entonces no correspondía receptar un testimonio. Entonces, los médicos indicaron que no estaba en condiciones de rendir la versión. Ya. ¿Qué dice digamos, la nueva versión, doctor? Eso es lo que no... La nueva versión, luego de que se escuchó durante varias horas y con la amenaza del dueño de la clínica, porque como estaba en el video, también el dueño de la clínica, los detenidos, estaba también... ¿Estaban filmando o era un video estaban de referencia? Escuchando. Ya. Era videoconferencia. Tenían derecho de escuchar, tenían derecho de ver... De aprobar o desaprobar. De cómo estaba declarando el testigo y los abogados también de los señores detenidos. Y hubo una especie de amenaza del dueño de la clínica y por esa razón... ¿Qué amenazaba? Le amenazaba, le hacía, gesticulaba con las manos y se acercó al teléfono, al micrófono y le dijo que hable claro, que diga las cosas como son.
Entonces, de esa Le manera, le decía al psicológicamente, ciudadano sí, que psicológicamente le le vino apabulló. a hacer sentir mal y tuvieron que suspender el testimonio. Ya. Tuvieron que suspenderlo momentáneamente, casi unos ¿Pero qué 15 decía minutos. el morenito? El Moreno, conforme estaba manifestando, que recibió una llamada telefónica, el dueño de la clínica, y dijo, vamos a capturar a David Romo. Eso se Sí, sabía. con el nombre. Se sabía el nombre. Eso es lo que la policía hasta el O sea, momento estaban atrás de David. no informa bien, Porque el otro también no hace las investigaciones quiere correctas. decir que el otro, el que iba a ayudar a capturar a David, también sabía que era un empeño de este colectivo de gente capturarle Sí, a... vamos, y salieron como 4 personas. Y a este negrito le dijeron, tú no, negro, no, quédate nomás aquí cuidando a los internos. Nosotros vamos. Salieron como en una moto, salieron en un vehículo, en un carro, y se fueron. A las 12:30 o 1 de la mañana vinieron con un joven que después se conoció que era David Romo. Y él fue llevado a la clínica y ahí lo ¿Por tenían qué se sedado. percatan de que se trata de su hijo Alexandra? Para combinar un poco el testimonio. Bueno, como le dije, esto es una hipótesis que maneja la fiscalía y mientras yo no vea todas esas pruebas, porque no las conozco, simplemente seguiré Lo que ellos han pendiente, dicho. pendiente de lo que hagan, no me ¿Pero qué descuidaré. dicen ellos? ¿Cómo han elaborado la hipótesis? La hipótesis han elaborado con esas versiones que constan en el expediente, versiones que para mí muchas son contradictorias y sobre todo que la fiscalía no ha vinculado a todas las personas. Mire, este señor el día del testimonio dijo que a mi hijo lo mataron porque se robó una droga. Mi pregunta es, ¿cómo se robó David? Si David era prisionero de esa clínica, si mi hijo estaba atado, si mi hijo era secuestrado, lo tenían sedado y absolutamente nadie tenía que acercarse a David. Estaba en un cuarto encerrado. ¿Cómo mi hijo se iba a robar si ahí, primero no tenían dinero los internos? ¿A quién iba a vender? A los mismos internos. Eso es algo que estoy segura que fue un invento de esta persona, pero más allá de eso, yo pienso y estoy ¿David segura... estaba consumiendo droga por esos tiempos? No. Esa noche del 16 de mayo del 2013, hablé con mi hijo. Mi hijo estaba a 5 o 10 minutos de la casa. Solo tenía que esperar la llamada para decirme dónde iba a estar, en qué bus venía, porque habían 3 líneas para ese sector. Pero lo extraño es que luego no contestó el teléfono. Y como siempre lo he dicho, la fiscalía y la policía no investigó desde dónde desapareció mi hijo. Tanto así que la fiscalía y la policía investigaron desde Rumicucho, pero no investigaron porque ellos tuvieran una prueba de que mi hijo estuvo en ese sector. Siempre lo he dicho, que ellos investigaron desde donde yo, como madre, como la persona que empezó la investigación, la hice, pero yo porque simplemente lo hice al azar. Pero la fiscalía y la policía, personas especializadas, debieron haberlo hecho con técnicas de investigación y ellos no hicieron eso, nunca investigaron qué fue lo que pasó en un inicio. Tanto así que a estas personas del bus tampoco las investigaron. Y lo que sucedió este día en el testimonio ¿De qué anticipado, manera le matan a David? lo cuelgan en un tecle, le dan un hachazo, le hacen 1000 pedazos y este señor que dio el testimonio ¿Qué saca quiere sus significar vísceras, 1000 pedazos? O lo sea, parte en pedazos. Mire que este señor... ¿Quién es el que hace este trabajo? Se supone que es entre el dueño de la clínica y otra persona más que... Los que faenaban Ajá. al ganado. Sí, y dueños de la clínica. Pero este señor en el testimonio dice que una vez Pero que es una estaba... hipótesis, ¿no? Así es, pero mire, dice Solo ratificado o declarado por el... ¿Cómo se llama para no...? Juan Francisco, Juan Francisco. el testigo protegido. Exacto. Juan Francisco es el que dice, Tenga la bondad, doctor. señor periodista, es Juan Francisco el que dice, no como hipótesis, sino que algo que él vio. O sea, es un testimonio Es un testigo. fehaciente, según, Por eso según lo sostiene la policía. Pero Fue con ¿quién le juramento. protege a eso? O le silencian. Porque hay una manera de proteger y otra manera de silenciar. Un testigo protegido un por asunto la fiscalía. vergonzante para la policía. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no es cierto? Tienen que ocultar las cosas donde algún agente, alguna alta autoridad cometió un desliz,
terminó con la vida de... Es otra hipótesis que puede formularse cualquier ciudadano, mientras no aclaren la manera como creen ellos como policía que le mataron a David Romo. Si yo le pregunto en este momento al señor fiscal que sigue el caso, o al señor comandante general de policía, mi buen amigo y paisano, casi paisano, yo conozco a esa familia y conozco del atalante de esa familia. Pero si yo le pregunto, como institución, ¿qué me responde, comandante? ¿Qué es lo que pasó con David Romo? ¿A qué conclusión me va a decir nuevamente? Me va a mandar a ver qué prosigue en la investigación de la Fiscalía. Y es obvio que tenga que hacer aquello. Pero ustedes que han estado con la Fiscalía y la policía, les pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo le mataron? ¿Por qué le mataron? ¿Por qué fue a dar en esa casa David? Es decir, un agrupamiento de las circunstancias, ¿se la podría construir usted, doctor? Verá, el 11 de agosto de 2016, estuvimos en una reunión con el jefe de la DINASET. El señor jefe de la DINASET es quien lidera la investigación, porque es la unidad de desaparecidos. Él tiene que dar información. ¿Y sabe qué nos dijo? Con los agentes investigadores, con el mayor y con un teniente investigador, que no tengo ninguna respuesta. No tengo ninguna respuesta del 2016, cuando en 2015 tenía órdenes de captura pedidas por la policía. ¡Qué contradicción! ¿Qué es lo que esconden? ¿Qué supone usted? ¿Por qué razón? ¿Quién está inmiscuido aquí en esto? ¿Qué alto jefe o qué alta personalidad está inmiscuido en esto? Sería un escándalo ¿Tiene una atroz responsabilidad? si es que conociera el país la verdadera circunstancia y el potencial error humano o error de una inconducta que no me atrevo a adjetivizarla. Y entonces esconde la institución esta es una hipótesis. ¿Por qué el señor ministro, ex ministro del Interior, dijo que estaba ya por salir a la luz la investigación? Que iba a concluir la investigación. Lo dijo un Mientras medio que el coronel, eso nos dijo a nosotros. No me lo dijo a mí, le dijo a la mamá de David Romo, le dijo al abuelito de David Romo, le dijo a la otra abogada que nos colabora también. En la televisión también lo dijo. En la televisión. Y que iba a salir a la luz. Después el jefe de la DINASET dice que no hay ninguna respuesta. Esto yo lo anoté aquí, como también lo anoté otra reunión del 19 de agosto del 2016 a las 10 de la mañana en una reunión de la DINASET. De la misma manera, ahí logramos darnos cuenta que habían 12 cuerpos de expediente reservado. Es decir, ya había el expediente reservado y sin embargo no se proporcionaba información a la señora madre de David Romo ni a su abogado. Y al día de hoy aparece un testigo protegido indicando la forma como fue asesinado David Romo mediante un lanzamiento de una hacha en el cuerpo, en la cabeza, le parten en dos la cabeza de David Romo y luego lo bajan y comienzan a destrozarlo desde los pies, las piernas, el tronco, los brazos. Dice el testigo con la misma hacha. Con la misma hacha. Y dice que fue el dueño de la clínica. Y luego lo introducen en un saco de yute y lo llevan a quemarlo a otro lugar. Lo incineran con un soplete de gas. Utilizan 9 cilindros de gas. Utilizan 9 horas aproximadamente para consumar esta desaparición y volverlo ceniza. Y no creo que esto no sea un crimen espeluznante. Desde y luego. por esa razón ¿Dónde nosotros están las cenizas? pedimos
El pedimos... testigo protegido señala a dónde fue conducida esas No, cenizas. no señala, no conoce él. Y los Pero otros sin embargo, potenciales él sí autores. fue a dejar las vísceras que le sacaron del cuerpo de David Romo a darle de comer a los chanchos. Él llevó en un balde Es que son o un episodios recipiente. increíbles. Entonces, que no son tienen episodios sentido. de horror De que horror. deben ser canalizados por la DINASET, por la Policía Nacional, por el señor Comandante General de Policía. Queremos que se haga justicia y no descansaremos nosotros hasta que sepamos la verdad, pero una verdad que no sea a media, sino una verdad que sea puntualizada, que sea con toda la claridad meridiana que merece un ser humano, una madre que reclama a su hijo. Alexandra, doña Alexandra, usted va a demandar ante autoridades internacionales el esclarecimiento de parte, en este caso, de la policía y de la fiscalía y de los que han investigado el caso para tener versiones también simultáneas y llegar a alguna circunstancia coherente, pues, ¿no? Porque son dispersas los acertos con los que usted cuenta. Su propia hipótesis, su propia conciencia, todo lo que ha recogido su memoria, le ha llegado a ofrecer a usted la oportunidad de construir cómo mataron a su hijo. ¿O es muy difícil? Hasta el día de hoy no. Tremendamente. No quiero imaginarme que esto sea verdad, pero será la fiscalía y la policía la que este enero del 2018 me dé todas las pruebas de qué fue lo que pasó con mi hijo. Pero quería acotar algo. El testimonio anticipado que se dio es algo muy importante y sobre todo es legal, es bajo juramento, de tal manera que todo lo que se dio... ¿Qué autoridades testificaron ese El juez. Es el juez, la fiscalía y todo lo que se dio ahí es parte de la audiencia que se realizará en enero. Lo que se dio ahí muestra de que este señor... Perdone, ¿por qué nuevamente en enero? Porque en enero se termina la instrucción fiscal sobre el asesinato de mi hijo. Lo que este señor Espinosa dijo en ese testimonio, dijo que cogió las vísceras de mi hijo y le dio de comer a los cerdos. Eso me hace no solamente pensar, sino estoy segura de que si toda esta hipótesis se la maneja y sigue manejando la policía y la fiscalía, esta persona también tiene que ser conjuntamente con los demás procesados, detenidos para investigaciones. No puede ser que esta persona que está ahí, que es cómplice, coautor de este delito tan atroz, según la hipótesis de la fiscalía, esté solamente como testigo protegido. Claro. Eso es algo que la fiscalía tendrá que responder. Espinosa, en este momento de tan larga coyuntura que no entendemos, no logramos. Es algo que no logro entender todavía. ¿Por qué aparece este señor a esta hora? Supuestamente ¿Quién le lleva? ¿Cómo así él rinde esta declaración? Supuestamente terrible, este es el testigo con el que horrorosa, diría yo. Esta hipótesis de la fiscalía tendría mayor contundencia, aparte de todas las pruebas que tienen, porque yo desconozco cuáles son, pero me imagino que deben tener para aseverar todas estas cosas. He hablado con el señor coronel de la DINASED, que me ha dicho que tienen todo y que incluso adelantarán la audiencia, pero también he hablado con la fiscal y me dice que están investigando. No sé cuál de los dos sea la realidad, pero en todo caso, por todo lo que se ha dado en estos más de 4 años, he puesto una demanda ante cortes internacionales y la está ejerciendo esta demanda el doctor Juan Pablo Albán de la Universidad San Francisco, justamente por todas estas omisiones, por todas estas reservas, estos errores tan grandes, por mantenerme en reserva también la investigación. Y siempre estaré manifestando que mientras no me devuelvan a mi hijo, mientras no me entreguen a David Romo Córdoba, seguiré insistiendo que las investigaciones del Estado ecuatoriano han carecido de eficacia. ¿Usted no cree que el cuerpo de su hijo esté en cenizas en alguna parte? Primero que un cuerpo, y todos saben que un cuerpo ni siquiera en los crematorios desaparece. Entonces, de ahí quedaron huesos, si es que eso es verdad. Genéticamente, ¿qué podrían ustedes hacer si es que le entregan alguna parte del cuerpo de David
y nos sumamos a la credibilidad de esta hipótesis, porque estamos hablando de una hipótesis de un crimen terrible, conmovedor. La prueba de ADN se podría realizar. Exactamente. Sí, una prueba de ¿Ustedes ADN, ya han sí. hecho ese tipo de Sí, consultas sí, científicas? Sí, estamos pendientes. Pero no de eso. tienen No insumos. tenemos todavía. ¿Quién dice que la tiene policía? que tienen esas cenizas? La versión policial. La ¿Qué versión dice la policía, sobre la las policía cenizas? habla de que el día que hacen una Allanamiento. investigación y hablan con Juan hay un y- allanamiento. sí, dice sí, hablan con Alessandra. Juan Francisco, hacen un parte policial. ¿Quién es Juan Francisco? Juan Francisco es el que está el testigo Espinosa. protegido. El Espinosa. Ya. Ya. Juan Francisco habla de que hay un lugar en Ponciano donde fue llevado los restos de David Romo para cremarlos. Muy bien. La policía arma un operativo de allanamiento, un mega operativo. Y entran a esa casa, capturan a una persona que ha estado ahí dirigiendo esa cremación y recoge indicios, recoge cenizas, posiblemente. Y eso se está manejando para establecer una prueba de ADN a fin de que, porque inclusive se encontró resto de sangre. Restos de sangre. Posiblemente se haga una prueba de ADN, pero es la policía la que, con la fiscalía, son las que lideran esta investigación. ¿Eso por ley, doctor? Sí, por ley. Pero doña Alexandra, como madre de David, como principal familiar que está reclamando por conocer la plena, como dice la gente, la prensa, Susana Morán, por ejemplo, la autora de esta crónica para Plan B, dice, una historia siempre tiene dos versiones. Voy a ser literal. Esta es la de la pareja que ha sido acusada por el supuesto asesinato del estudiante David Romo, desaparecido desde el 16 de mayo del 2013. Era dueña de una clínica para curar adicciones que operó en el sector de Pizulí, en el norte de Quito. Este centro fue allanado el 7 de noviembre del 13, porque según la fiscalía, allí presuntamente estuvo el joven. No tenía permisos ni personal calificado. La clínica. Sus dueños eran Carlos Alberto Londoño y Blanca Fueres. Fueron detenidos por la desaparición de Romo, pero después la acusación cambió a trata de personas. Londoño estuvo preso 2 años y 4 meses, Fueres 11 meses. Ambos accedieron a una entrevista con Plan B para contar lo que ellos llaman su tortura. La visita ocurrió el miércoles 27 de septiembre pasado, 3 días después de que su casa y una versión reservada del caso Romo apareciera en el programa Visión 360. En esa versión de la Fiscalía se señalaba a la clínica como el lugar donde Romo había sido supuestamente torturado y asesinado. Ese era un claro giro en el caso que se había mantenido en la incertidumbre, o que se había mantenido en incertidumbre por el lapso de 4 años. Pero en entrevista con Plan B, ojo, la pareja negó cualquier relación con la desaparición. Se veían aliviados en algo, porque habían regresado a su vida de comerciantes en el mercado de Cotocollao y sentían lejana la posibilidad de volver a prisión. Pero 2 días después, en la madrugada del viernes 29 de septiembre,
fueron detenidos nuevamente bajo el cargo de asesinato. Termino. Blanca Fueres y Carlos Alberto Londoño aceptan salir en las fotos. El que nada debe, nada teme, o el que nada teme, nada debe, dice ella sentada en la sala de su casa. Ambos se dedican al faenamiento y a la venta de vísceras en el mercado de Cotocollao. Junto a la casa de 3 pisos se observa un cerramiento de bloques con pequeñas y grandes divisiones para los animales. Ese día había un chancho. Es decir, esta gente volvió a ejercitar una vida normal, porque ellos están, es lo que da a entender la periodista de Plan B, están convencidos de que todo ya pasó. Pero nadie va a reconocer tampoco Alexandra. lo que cometa. Ningún delincuente reconoce. Serán aquí las investigaciones que sean transparentes, efectivas, profesionales, tanto de fiscalía y de policía, las que nos digan si en realidad estas personas cometieron o no el asesinato de mi hijo. Al parecer, según ese expediente reservado, habrían muchas pruebas, incluso interceptación de llamadas telefónicas, donde aseverarían que sí, en realidad fueron, según la hipótesis y según esos papeles que están ahí, que sí fueron los culpables del asesinato de mi hijo. Según esas versiones, y como le digo, interceptación de llamadas telefónicas de estas personas. Nadie va a reconocer públicamente que lo mató a David, sino que será todo eso. ¿Y usted cree que en la hipótesis que ha construido unilateralmente usted, tal vez con su abogado, esta pareja de los Londoños, o como se llamen, creen que hay un pecadazo de parte de la policía, de alguna manera, de alguien que... Porque hay una parte en donde dice que fueron a las pocas horas agentes de policía a preguntar por David. Qué confuso es el episodio. Entonces algo se guarda. ¿Cómo será el chisme que debe primar en el mismo cuerpo policial de toda la República? ¿Cómo dialogarán de sus potenciales autores o por lo menos la gente que participó en la indagación? Porque no hay un resultado ni de la Fiscalía ni de la Policía, un resultado que selle ya. Precisamente eso, señor periodista. La policía, agentes especializados de desaparecidos, la DINASET, la Fiscalía, tiene que darnos la razón, tiene que llegar a una conclusión lógica, diáfana, con pruebas, porque si tuvieron 2 años y medio este procedimiento en forma reservada, se entrevistó a personas privadas de la libertad, se entrevistó a testigos idóneos, se realizó grabaciones, se hizo comparaciones de voces y una serie de... ¿Cómo sabe usted aquello? Porque cuando se abre el expediente reservado, en los 20 cuerpos consta testimonios de varias personas. Las pruebas que han realizado, esto es... Construyendo una especie de reporte del crimen. Construyendo una hipótesis que sea sólida. Y es por esa la razón de que cuando el expediente salió a la luz, fue una señora fiscal que luego le separaron del caso del fiscal anterior, solicita al señor juez de derecho que señale día y hora para una audiencia de formulación de cargos. Es porque la fiscalía tenía elementos de convicción suficientes para formular cargos. Pero los señores que están detenidos y los señores abogados nunca van a decir, nuestros clientes o nosotros somos culpables.
es la investigación fiscal y la investigación policial la que mantiene a los señores detenidos. Y nosotros estaremos prestos el momento procesal oportuno para presentar la acusación particular cuando ya se vislumbre una sólida hipótesis. De lo contrario... Usted ya tiene la suya, que no quiero que me revele, doctor. De lo contrario, nosotros no podemos hasta el momento... Ustedes ya tienen una propia. Sí. Alexandra, cuente con nosotros. ¿Qué más puedo decir? Cuente con nosotros. Yo quisiera agregar algo. Claro. El caso de la desaparición de mi hijo pasó de la unidad de desaparecidos, ahora es asesinato, pasó a la unidad de la Comisión de la Verdad. El caso del asesinato de David Romo Córdoba, al que me lo arrebataron, al que le desaparecieron y luego lo asesinaron, está en la Comisión de la Verdad. Y todos saben qué casos se manejan en la Comisión de la Verdad. Es cierto, me pasó a mí, le pasó a mi hijo, pero ¿cuántas personas más estarán en esa clínica muertas? ¿Cuántas personas más estarán desaparecidas? Y eso me habla de omisiones de cada una de esas autoridades, de investigadores y de fiscales, porque si conocían todo lo que sucedía en esa clínica, ¿por qué no hicieron nada? ¿Usted cree que policías del UPC que conocían y callaron? Créeme, un episodio macabro está tapando a alguien a nivel alto. No solamente pienso, sino que con todo lo que se ha dado, a nivel bajo. Con todo lo que se ha dado, estoy segura, es más, dentro de un expediente, cuando hay reserva, cuando se tapa por más de 2 años, lo dice un experto en derechos humanos, un comisionado de las Naciones Unidas, es simplemente porque están tapando su ineficacia o porque están encubriendo a alguien o son parte de ello. Es lo que lo dice el doctor Luciano Hassan. Luciano está ahí en conocimiento de esto. Sí, él conoce el caso de mi hijo y como le digo, esto está en instancias internacionales. No solo lo conoce en las Naciones Unidas, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aprovecho esta coyuntura, estoy despidiendo el programa, agradeciéndole mucho a Alexandra, a usted, doctor, muy amable. Muchas gracias. Estamos a la orden para cualquier jornada de esclarecimiento. Porque mire usted, ahora yo soy el que le pregunta a la Policía Nacional, ¿qué es de la cabeza del joven Samuel Chambers? ¿Cuántos policías hay en el país? Entre virtuosos, a Dios gracias, creo que sacrificados y virtuosos la mayor parte, con mística de investigación y conocimientos de técnicas de investigación. Pero esta cabeza de un joven aquí en Quito, ¿qué es de la cabeza de Samuel Chambers, señor presidente, señores ministros, autoridades de la Fiscalía? Tenemos que descubrir esto. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Que Dios bendiga al Ecuador. Buenos días. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. Inicio de espacio promocional y publicitario. Un perfume para ti, millas para mí. Una laptop para ti, millas para mí. Un vestido para ti, más millas para mí.